Ok, vamos a empezar. Nos toca ahora trabajar con vectores. Es un poquito la extensión de lo que vimos con string, ¿verdad? Vamos a hacer un trabajo diferente ahora, ¿listo? Primero voy a explicarles cómo podemos trabajar con vectores. Luego vamos a intentar resolver un problema típico para ver si lo pueden hacer, en este caso ustedes. Y luego vamos a ver una solución alternativa al problema planteado. ¿Listo? Entonces de esa manera van a ir preparándose para ya empezar a trabajar algoritmos con vectores. Una vez que trabajemos esta parte, ya la siguiente clase tocaría ordenación. La ordenación normalmente es sobre un conjunto de elementos y bueno, un caso típico es la ordenación de elementos que están en un vector. ¿Ya? Daisy es, es amiga de Marley. Bueno, hay que cuidar los micrófonos, por favor, les encargo. ¿Listo? Bien. Empecemos con vectores. Bueno, la definición es que pues nos denotan un conjunto de elementos, cada uno de los cuales está identificado por la posición que ocupa. Esa es su principal característica. Acá tenemos, por ejemplo, el vector estaría determinado por esta zona que yo estoy marcando con plomo y en la parte superior estarían las posiciones que ocupa cada elemento en el vector. En este caso, el conjunto de datos son todos de tipo entero. Esa es otra característica de los vectores, ¿no? Todos los elementos del vector son del mismo tipo. Cuando tenemos problemas con el tipo, optamos por manejar tipo cadena y de ahí el por qué la grilla, por ejemplo, viene tipo cadena, ¿no? Para que soporte cualquier tipo de dato, ¿sí? Ahora, ¿qué era lo clásico en vectores? Necesitamos una variable que haga de apuntador, ¿no es cierto? Le decíamos apuntador porque esa variable era la que decía en qué posición me encontrabas. Pues nosotros normalmente le poníamos un i, yo le pongo pos de posición y esa es la variable que va a caminar básicamente en el vector señalando la posición primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y cuando sobrepase esa dimensión dirá que ya se llenó el vector o ya se lo recorrió completamente, ¿sí? Entonces partirá en una posición inicial cero en los ejercicios que vamos a trabajar. En algunos lenguajes de programación te deja modificar la posición de inicio del vector, depende de lo que hagas. Sin embargo, hay que tener cuidado, sobre todo con la posición inicial y la posición final, ¿no? Es decir, que el apuntador post va a ser importante porque va a recorrer el vector delimitando sus posiciones válidas. Y también, sin embargo, es importante tomar en cuenta la importancia que nos da a la hora de programar la dimensión del vector que está dada por el número de elementos que va a soportar. Entonces, normalmente un vector nace con una dimensión y ahí lo cargamos, hacemos todo el trabajo, pero a veces hay ocasiones en las cuales es necesario aumentar el tamaño del vector. Depende del lenguaje de programación que hagamos. En algunos es tan fácil como un redim o como un resize, de repente en C++ nativo, pero en CBuilder, por ejemplo, nace con la dimensión, por más que deseo dinámicamente, y no se la puede expandir. Entonces nosotros ahora vamos a ver una estrategia de aumentar el tamaño del vector, que es una sugerencia cuando tengan esa situación. Hay varios ejercicios de recursiones en los cuales el vector necesita moverse de tamaño. Entonces, de repente ahí sí lo van a necesitar. ¿Ya? Entonces, a lo que estamos viendo, como todo es con variables para nosotros, el vector va a tener un nombre. Estoy poniendo vec ahí al vector, pos de la posición que va a recorrer y n para la dimensión del vector. Esos son los tres elementos básicos que necesito para trabajar al vector. Ahora, de todos ellos, la variable de recursión tendríamos que identificarla como pos. Normalmente va a ser pos porque ella es la que va a avanzar hasta que toque algún caso base. En genérico puede ser la dimensión, el caso base y luego diga que ya terminó de recorrer y le da opción a hacer otra cosa a la vuelta, ¿no? Del desapilado, ¿sí? Entonces con post yo voy a ir apilando, ¿sí? Termina y post va a ir volviendo a su lugar en el desapilado. Entonces ese sería más o menos el trabajo recursivo que vamos a hacer.
Se pudiera trabajar esto con la grilla directamente, pero yo voy a optar por tomar más bien ahora el vector dinámico. Sí, evidentemente muchas de las pruebas las vamos a hacer con un vector entero. Aquí estoy declarando el vector tipo puntero, sí, entero, puntero, ok. Pudiera ser un double también, un char puntero también, dependiendo de lo que queremos almacenar, ¿sí? Pero el manejo, pues eso es lo que vamos a ver ahora. El ejemplo está dado con int puntero, pero ojo, acá pueden cambiar el tipo sin problema. Entonces, la declarada del vector dinámico, que es lo ideal, es de esta manera. Y en el instante en que ya sabemos la dimensión que va a tener, nosotros le podemos decir el new, que le va a dar ya el espacio en RAM para que pueda ser alojado con el tipo de dato y entre corchete va la dimensión que se le ha asignado. La dimensión puede ser un constante acá directo o puede tenerle una variable. Normalmente lo tenemos en una variable porque la dimensión nos lo dan seguramente un text box o un input box, ¿no? Entonces, por eso aquí está haciendo con div. Ahora, lo importante acá es recordar que como es memoria dinámica, hay que devolver el new siempre con delete, ¿sí? Entonces, al inicial hacemos new, cuando termina el algoritmo, a la instrucción delete con el corchete vacío, el nombre del vector lo va a devolver, va a volver el espacio en memoria. Voy a estar constantemente viniendo por acá, ¿sí? Porque a veces es muy fácil olvidar hacer esto, ¿ya? Del delete. Y no se nota, ¿no? Con algunas ejecuciones, pero si le pides hacer muchos vectores dinámicos, en algún momento se va a saturar la memoria y te lo va a reclamar, ¿sí? Entonces es mejor siempre recordar hacer el delete, aunque en C++ la mayor parte de las veces se dice que el delete se puede ejecutar de manera automática, sobre todo cuando estamos hablando de eh, lo que es el tema de constructores o destructores que están dentro de una clase. Si es que lo estamos manejando dentro de una clase, se entiende que toda la memoria dinámica que hemos pedido se devuelve automáticamente. Pero igual vamos a tener la costumbre de estar usando el delete, ¿sí? Para que evitar esas pérdidas de espacio en memoria accidentales. Entonces, esto al inicio con new y con delete estuvimos. Ahora, para mostrar los elementos del vector va a seguir siendo muy válido el uso de la grilla, ¿sí? Entonces acá un poquito estoy recordando la grilla, cómo la preparamos con Options Go Editing para allá, ¿sí? Edita la grilla para edición y para el lado derecho deshabilita la edición, ¿sí? Yo también esta vez se olvido y tengo que estar recordando en mis apuntes. Y lo demás ya lo que sabía, ¿no? Fixed calls, fixed rows, el tema de row count, el número de filas, como ahora voy a trabajar con vector, el número de fila va a estar en 1, ¿sí? Lo único que voy a ir moviendo es el call count, que va a depender del número de elementos que voy a recibir. El call count va a tener el número de elementos del vector, ¿sí? Y la instrucción cells, posición, columna, fila, no se olviden, J0, J es la columna y 0 es la fila, va a ir llenando cada celda del vector, ¿sí? Entonces, nosotros ahora vamos a ir a hacer algunas operaciones con recursión, ya, pero en esas operaciones va a ir lo básico, ¿no? El cargado, el mostrado y luego el recorrido del vector. Y todo ello lo voy a hacer a través del int.puntero vec. ¿Listo? No sé qué más pudiera hacer. Bueno, por acá una notita de repente, ¿sí? Acá, por ejemplo, dice, en el caso base, podemos considerar que post nace en cero, ¿no? Y que cuando llegue a ser igual a n, que es la dimensión, alcanza el límite máximo y ese sería mi caso base, por ejemplo, en este un caso genérico, ¿no? Y el paso recursivo, asegurarse de que la variable de recursión, en este caso post, incremente de uno en uno hasta su máxima posición, va a llegar que es n, ¿verdad? Y ahí va a tocar caso base. Entonces, en genérico, acá estoy resumiendo el movimiento que vamos a hacer en el proceso recursivo que vamos a armar. Post aumenta en paso recursivo hasta que un día llega o en algún momento llega a post igual a n, que sería ya el caso base.
Se pueden hacer modificaciones, sí, pero en general el vector lo trabajamos así, con este simple concepto. Ya, bueno, vámonos ahora a la práctica. Ok, la práctica va a conllevar crear un algoritmo recursivo que pueda cargar un vector con los n elementos, luego mostrarlos como siempre y luego vamos a hacer un ejercicio del clásico ordenación. Por ejemplo, la burbuja, que es muy interesante. El hecho de que la burbuja, por ejemplo, es un algoritmo de ordenación simple en tema eh, como concepto, ¿no? ¿En qué sentido? Agarra un para que va a recorrer, que va a intentar las ordenaciones n menos de 0 a n menos 2 veces, ¿no? Ese es el intento de ordenar. Y este otro es el proceso de ir comparando, ¿no? Primero con segundo, primero con tercero, primero con cuarto, hasta terminar. Comparaciones que van a llevar a intercalar elementos que no están bien ubicados y si están bien ubicados los salta para seguir comparando, ¿no? Entonces la burbuja se resuelve con dos paras. Esto lo han debido ver en programa uno, ¿no? Dos paras, uno que va a vigilar que se haga todas las revisiones posibles y otro para que haga las comparaciones posibles, ¿no? Entonces, este concepto de doble repetición se ajusta bastante bien también en lo que es la recursión, porque acuérdense que la recursión está asociada a repetición y aquí yo veo dos repeticiones, de las cuales una sí la voy a poner de manera recursiva y la otra no. ¿Ya? Ahorita vamos a ver. Empecemos con lo sencillo primero, que es lo básico. Voy a abrir un write ahora embarcadero de una vez. Si estuviera yendo muy rápido, significa que tienen que ver un poco más el material de plataforma o trabajar más con el auxiliar, ¿ya? Hemos hecho varias clases ya, en el cual he ido paso a paso, mostrando la manera, ¿no? De ir generando el algoritmo recursivo con gráficas incluso. Entonces ahora voy a tratar de ejercitar un poquito su parte conceptual, o sea, la parte de memoria que tengan ustedes para que ya vayan armando la recursión un poquito más aceleradamente. Sin embargo, si hay algo que no se entiende muy bien, les podemos hacer la explicación gráfica para que agarren el concepto, ¿sí? Más que avanzar, me interesa a mí que si este es mi objetivo, de los tres que hagamos dos, pues, o uno, está bien si ya se cumplió el objetivo, ¿ya? Porque mucho del material que estamos usando está en forma de vídeo, en plataforma, explicado de otra manera y se puede recuperar tiempos, pero no el hecho de que nos digas con tiempo que no estás entendiendo algo, ¿ya? Entonces, como siempre se me perdieron los controles acá. Ok. Menú file, new. Comparto primero pantalla. Asegurar. Listo. Menú file, new, BCL, C++ Builder. Ok. Voy a grabarlo todo primero. Este es vectores, ¿no? Una demo de vectores. Vamos a hacer. Guardamos. Listo. Vamos a enfocarnos primero en lo esencial. Necesito introducir elementos a un vector. Voy a usar para introducción de datos el input box, me parece más rápido. Pudiera usar también la grilla, ¿no? Hace clic, clic, clic. Pero si hago en la grilla, en realidad solo tendría que habilitar la grilla para modo edición y ya el usuario hace clic, 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 mete. Voy a preferir utilizar más bien un input box para que el proceso de cargado y todo lo demás sea más transparente a nivel recursivo. ¿Listo? Entonces, pensando en que necesito cargar un vector, vamos a traernos un botón que diga cargar, ¿sí?
Pero para poderlo cargar al vector necesito mínimamente pedir un número de elementos. En el ave le vamos a poner, pudiera hacer otro input box, pero voy a combinar ya. Vamos a combinar algunas entradas, etcétera. Indique número de elementos. Ahí vamos a poner un edit bastante visible. Este va a ser modo edición. Le vamos a poner un font un poquito más grande. Estos fondos me gustan muy chiquitos, se ven en mi pantalla, ¿sí? Los fonts, etiqueta negrita y a este otro le vamos a poner solo negrita. Hostias. Ya está. Número de elementos. Entonces, nos da el número de elementos y luego dice cargar. Bueno, alguien puede decir, también lo puedo pedir los elementos por input box. Sí, sí, lo puedes hacer. Y cuando cargue, una vez que esté cargando, a mí me gustaría verlo, pues los elementos del vector, entonces ahí donde va a venir la grilla, ¿sí? No es data, no es string grid. El string grid, lo jalamos acá. Listo. Ahora, bueno, ¿qué cosas puedo hacerle a la grilla? Ya que va a ser un vector, hay algunas cosas que podemos configurar acá en momento de edición, ¿verdad? Por ejemplo, lo que indicaba en la ayuda a memoria que teníamos era el tema del fixed calls a cero, fixed rows a cero, ¿qué más? El row count, ¿sí? El row count le pongo en una sola fila, ahí ya se va formando. El call count le puedo poner en una también, sí, que quede una a una, después ya lo modificamos. Ahí está. Luego, el tema de el option editing por defecto viene falso, ¿no? Entonces acá me voy a options. Por defecto el modo go editing. Fíjense dónde está. Qué raro, ¿dónde se puso Go Editing? Acá está, ¿vieron? Está en falso, entonces por defecto está bloqueado. Está bien por ahora porque solo lo quiero usar para mostrar, ¿sí? Bien, creo que ya, que se llama se llama Edit 1 y de String Grid. Bueno, lo voy a cambiar de nombre, Grid 1. Listo, grabamos todo. Bueno, como ven, primero preparo cómo voy a recibir las entradas, también cómo voy a ocasionar la salida, ¿cierto? Y bueno, ahora voy a ir al botón porque ahí toca escribir el algoritmo recursivo y yo puedo aquí perfilar parte de lo que voy a hacer. Voy a ir minimizando. Bien. Primero lo primero, atrapemos entradas, ¿no? Puede ser un unsigned eh, int n y luego necesitamos solamente este por ahora. A ver, creo yo que aquí también necesitamos el tema del vector, ¿no es cierto? Es que acá va a haber un tema especial, ¿no? El vector lo voy a hacer como vector de programa. No voy a usar la grilla como vector, voy a utilizar un vector de programa. Entonces aquí le vamos a poner, por genérico, le voy a poner tipo entero, ¿sí? Un int puntero vec, ¿sí? Y listo. Ahí estoy declarando un vector de programa que está dinámico y no tiene dimensión. Ahora, si yo agarro en n y le digo edit 1, aquí vamos a intentar sacar toint, si no me equivoco.
Entonces el toInt lo va a convertir a entero, el edit1, y ya tengo la dimensión del vector, ojo, ¿no? Si tengo en este momento la dirección del vector, entonces puedo decir, creo que es así, también te soporta. Si ve que es igual a new int puntero, new int, y ahí ya le das de qué tamaño va a ser. Se pudo también definir ahí el int puntero vec, pero bueno, ahí está y la dimensión va a ser n, ¿no? Se puede testear acá también que n sea mayor que cero, ¿no? Por que no haya esa dimensión, pero ahorita estoy generalizando a que esos datos de entrada son correctos y no voy a revisar por el momento ese tema, ¿ya? Tengo la n, tengo el vector, ya está listo para cargarse. Ahora yo tengo que obviamente usar un proceso o un método recursivo para cargar el vector. Entonces, yo puedo agarrar y decir, voy a llamar a una función que se llame carvec y le voy a mandar evidentemente el vector, ¿sí? Y le voy a mandar n también, que es la dimensión, que eran los dos elementos o componentes básicos, ¿no? Le estoy mandando el vector y le estoy insertando o le estoy dando la dimensión. Pero ahora, ¿qué me falta aquí? ¿Se acuerdan que eran tres elementos para trabajar un vector que necesitábamos? ¿Cuál me falta? El vector y su dimensión tengo ahí. ¿Qué más necesito para poder trabajar un vector? Posición. La posición. Sí, la posición. Ahora, acá pudiera yo decir, bueno, arranca en la posición cero y lo defino como un constante. Si es que a mí no me interesa arrastrar el cambio que va a tener esta variable que está entrando a Carvec, hasta donde yo veo ahorita, esta variable de recursión va a moverse, ¿sí? En las recursiones y no me interesa recuperar en qué estado o qué valor queda en la última llamada recursiva, ¿sí? Entonces solamente voy a mandarlo como valor, ¿sí? Ahora sí, más adelante veo que es necesario, pues le pongo una variable y listo. Ya por ahora carvec va a ser simplemente de cero. Bien, por ahorita solo me estoy concentrando en el cargado y acá vamos a tratar de armar la recursión. Bueno, si definimos que va a ser un void, ahí estoy en el mismo orden, recuperando parametrizando, primero el vector, luego un int n, y luego, ahora sí le tengo que dar un valor, este le puedo decir unsick int post. La n también era un unsigned, ¿no? Entonces puedo aquí corregir eso. Y ya tenemos el prototipo del proceso que va a ser recursivo. Y ahora digo, bueno, lo único que sabemos es que va a venir un if con su caso base, else, paso recursivo, concluye ahí. Pero en el paso recursivo es diferente porque es donde el algoritmo se llama a sí mismo, ¿no? Con una variable de recursión que se va a mover, ¿sí? Entonces, vec va a ir como está, n también, y post es el que va a moverse, pero todavía no estoy segura cómo. Sin embargo, algo habíamos mencionado, ¿no? Nosotros queremos que post arranque acá en cero. Acá en la llamada lo estamos indicando. Entonces queremos que se llame recursivamente hasta que post, ¿no es cierto?, haya completado los n elementos. Y la forma de recorrido va a ser pues de uno en uno. Ahí directamente le puedo poner post más uno, indicándole que incremente en uno la variable post, ¿cierto? Entonces, en cada llamada recursiva post avanza e incrementa. Y a mí me interesa que se detenga cuando post sea igual a n, que era la dimensión. ¿Por qué igual a n? Porque como empieza en 0, hasta n-1 es correcto. Pero cuando el post se ponga en n,
ya me salí del límite mayor y debería de terminar la recursión. Como es un void y todavía no he pensado en que hay que hacer algo cuando post llegue al límite, le puedo poner aquí vacío, return. Luego podemos obviar este if vacío y dejar solamente con un if y no con else, pero luego lo hacemos. Por ahora lo estoy pensando como siempre, ¿no? Largo para entender y luego comprimir. Bueno, hace el return y empieza el desapilado. El desapilado significa, como este ya no es función, fíjense la función que hacía, retornaba ahí mismo y le asignaba un valor a la variable, pero ya no es función, es proceso. Entonces, ¿qué va a hacer después del paso, de que toque caso base? Viene aquí, ¿sí? Toca caso base y empieza a ver. Si no hay nada ahí escrito, ¿sí? Se va saltando, ¿sí? Pero nosotros ahora nos decimos, ¿en qué momento voy a cargar? Bueno, este es el momento, miren, acá empezó en cero, está en cero, es igual a n, no, falso, viene por acá. Aquí en la 21 es el momento de cargar el vector, ¿sí? Ahí tenemos que atrapar los elementos del vector. ¿Por qué? Porque estoy pisando la posición cero y quiero atrapar antes de moverme, ¿no? Antes de irme a la posición uno. Entonces acá le decimos, bueno, puede ser un int val, o de hecho, a ver, como el input box retorna string, le puedo decir string tmp igual a input box. Y ahí no me acuerdo los parámetros. Creo que viene primero el título, ¿no? Título. El título va a decir cargar vector. Ahí está ayudando. A ver, ¿qué tiene que venir primero? La caption. La caption debe ser el título. Bueno, cargar vector. Luego que diga indique un elemento. Se puede poner esto bastante interesante, ¿no? Que le pongamos bien bonito el elemento, ¿sí? A ver, ¿cómo armaríamos la cadena del elemento? Que diga, ok, string tmp, ahí mismo. Quiero que diga bien el mensaje bien clarito, ¿sí? String tmp, y ahí le podemos poner bec, ¿sí? Sub, ahí más, ahí le podemos poner la posición, ¿sí? Si no me equivoco se puede hacer así, string post, más, ahí le pegamos el corchete que cierra, entonces bec sub, ¿no? Y hay un símbolo igual, listo. Ahí estoy armando el string tmp. Y ahora le voy a decir, bueno, reciba en tmp, lo voy a sobreescribir porque eso lo quiero un ratito, ¿sí? tmp, miren, estoy reusando, ¿sí? El mismo tmp acá para que el input box lo recupere. Pero ¿por qué hice esta cadena de arriba? Porque quiero que aquí diga cargar vector y aquí le vamos a poner justamente el mensaje. Después vemos si sale bien. El tmp que tiene ahorita, ¿sí? Coma. ¿Qué más tenía? La ayudita, ventana, el valor, ¿cierto? El valor por defecto, le podemos poner que por defecto arma un cero. Y el input box ahí va a recuperar el valor que el usuario digita en pantalla. Ese valor se lo va a poner a tmp, que también es cadena. Y ahora le puedo decir que bec en la posición se referencia por los corchetes, post sea igual a, como es entero el valor, ¿sí? tmp.toInt, ¿será que está? Bueno, si no me equivoco, podemos hacer esto. Estoy tratando de ver las conversiones, ¿ya? Estoy tratando de acordarme algunos castings que he olvidado. Miren, no me acepta el int porque no lo puede convertir. Entonces, creo que tere to int hay otro. Entonces acá hay que recordarlos, no son tantos a veces los castings que ya me confundo con Visual Basic, ¿sí? Con esto lo estoy convirtiendo al TMP entero para ponérselo al vector. El vector acá lo tiene cargado y aquí se lo está llenando.
Como el vector es un puntero, los cambios que estoy haciendo en cada llamada se están efectuando en el vector de manera correcta. Esa es la ventaja de que sea puntero, ¿sí? Al ser puntero, es como que fuera por defecto, por referencia, ¿sí? Por referencia, ¿ok? Ahora, creo que no hay más, ¿sí? Veamos, grabemos y ejecutemos. Primero vamos a ver si hay errores de compilación, le hago una prueba simple y luego vamos al paso a paso porque lo importante ahora es que atrapemos la forma de comportarse del algoritmo. Aunque si lo ven ustedes es muy sencillo, ¿sí? Ahí va, le digo tres elementos, cargar, esto es lo que les comentaba, está la mensajito. Lo malo es que siempre va la ventana al mismo lugar, pero creo que hay formas, ¿no? Del input box mover, pero bueno, ahí está, me voy por temas. Se cargó, pero yo no sé dónde están, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo he cargado en un vector de programa. Entonces, el cargado ya está, eso es lo que me pidieron. ¿Mm? Entonces, si yo necesito mostrar lo que yo cargué, pues no hay de otra, ¿no? Tenemos que decir aquí mosvec y lo mismo, ¿sí? Mostrar vector, le voy a mandar el vector, la dimensión que no ha cambiado y voy a seguir intentando con cero, que es la posición. Sin embargo, ahora tengo un problema. La mostrada es en la grilla, ¿sí? En el embarcadero de versión 7, no me acuerdo hasta qué versión, pero en la 7, por ejemplo, la grilla era parte del formulario. Y yo dentro de estos subalgoritmos, fíjate, este es un subalgoritmo que yo he armado. Dentro de este subalgoritmo, por ejemplo, yo no puedo referir a la grilla en las versiones 7, por ejemplo, del embarcadero, ¿sí? Entonces, eso me obligaba a parametrizar la grilla, o sea, mandarla por parámetro para que el algoritmo lo manipule. Pero para generalizar, yo lo voy a seguir haciendo. Necesito mandarle al algoritmo que va a mostrar en dónde lo va a mostrar. Quiero que lo muestre en la grilla, entonces le voy a mandar también la grilla. Ahora, si alguien quiere probar en la versión 10, si no me equivoco, en esta misma que estoy teniendo ahora, probamos que ya agarraba la grilla como parte, ¿sí? O sea, lo reconocía. Entonces, para no tener ese tema de que en una u otra versión, yo voy a hacer acá, creo que lo más correcto es mandarlo también por parámetro. ¿Por qué? Porque en este momento yo estoy dentro de lo que es el formulario, fíjense, y la grilla es parte del formulario, ¿sí? Por ahí vamos de que por qué se puede referir y por qué no. Bueno, pasa que, por ejemplo, este void que estoy definiendo no está completamente relacionado al formulario. Fíjense, cada proceso del formulario tiene esta referencia de los cuatro puntitos indicando el nombre del formulario, ¿sí? Esto es el enganche con el formulario, ¿ya? Pero esta es como una función externa, por lo tanto no tiene tanto derecho a acceder a los elementos del formulario, ¿sí? Entonces por ese motivo es que me parecía bien que lo rechace. Pero creo que ahora ya no se hace problema y te deja porque definiste el método en esta zona, ¿ya? Pese a que no tiene esta referencia, ¿no? Que le dice a quién pertenece el método, ¿sí? Es como que el formulario fuera una burbuja y adentro está el botón y todo lo demás, pero yo estoy metiendo este método, por ejemplo, que está ahorita fuera de la burbuja, ¿sí? Entonces por eso no puedo entrar y usar los objetos porque no tengo permiso. Pero para evitar toda esa confusión, acá yo en el mostrado del vector voy a pensar, bueno, ve que lo mande al vector de programa y que la grilla lo muestre. La grilla se llama grid1, ¿sí? Con G mayúscula. Entonces le mando, está parametrizando. Y yo haría lo propio por acá, definir ello. Pero ahora vamos a la pregunta antes que me salte esto. ¿Se entiende lo que estoy haciendo por acá? ¿Se entiende la forma de recursión? ¿Dónde está la recursión en este punto? Es esto, ¿verdad? La recursión se está moviendo con pos, ¿sí? Si yo, por ejemplo, olvidara acá
Simplemente eso. ¿Quién me dice qué problema va a haber? Va a girar un ciclo donde nunca va a terminar. Nunca va a terminar, correcto, porque no he revisado bien la repetición. Cuando ustedes hacían un while, un for, tenían que tener cuidado con la variable que controlaba la repetición, que algún momento llegue al límite superior o el límite que tenía que alcanzar. Lo mismo ahorita, pos está estático. En la siguiente llamada sigue siendo cero, 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 para siempre cero. Y esto no hay problema, pues le pone la posición cero las veces que tú quieras, el valor que le indiques, ¿no? Pero acá nunca va a llegar, nunca llega a caso base. Entonces, ese sería el problema, ¿no? Y la otra, otro error también puede ser, aunque este lo he visto muy poco, es que se equivoque en la operación, ¿sí? Si yo acá, por ejemplo, el post empezó en cero y aquí le dice post menos uno, mi pregunta es, ¿qué va a pasar con caso base? ¿Llega o no llega? Tampoco va a llegar nunca. Un poco porque estoy partiendo del cero y él quiere llegar a n y yo en vez de acercarme me estoy alejando, ¿cierto? Entonces, el caso base también puede tener la pregunta que tú veas conveniente. A veces puede ser igual, puede ser menor, menor o igual, distinto. Entonces, por ejemplo, si le pongo menor o igual que n, obviamente el cero es menor o igual que n, entonces va a tocar caso base en la primera vuelta de ciclo o en la primera recursión, ¿no es cierto? Entonces, tener cuidado con la variable de recursión y el caso base, porque están completamente relacionados, ¿sí? Eso es lo más importante acá. Ahora, ¿por qué esto está súper importante que lo entendamos? Porque luego tenemos que avanzar a la estructura matriz y la estructura matriz se mueve con dos variables de recursión. Yo las muevo con las dos porque no me hago problema, ¿sí? Pero algunos no se sienten cómodos porque medio que dos lo ven más difícil, sin embargo es más fácil, para mí al menos, ¿no? Entonces, en el tema de la matriz, por ejemplo, se puede optar por usar una sola variable de recursión, ¿ya? Pero definitivamente estás obligado a crear un subalgoritmo que maneje la otra variable de recursión, ¿sí? Entonces ya cuando toque les voy a explicar, pero esta es la base también para entender el movimiento de la recursión en la matriz, ¿sí? Porque igual ella necesita que haya repetición en fila o columna, pero que haya la repetición, pues, ¿no? Eso se necesita. Entonces, en este contexto ya entendemos bien cómo va, ¿sí? ¿Puedo achicar este algoritmo? Sí, no quiero hacerlo todavía, lo vamos a hacer más adelante. Miren, por ejemplo, acá. No hago nada cuando pos es igual a n. Entonces, la pregunta para los que ya saben programación. ¿Cómo puedo transformar esta pregunta para que el paso recursivo entre por verdadero, así me libero del else? Un if simple. ¿Cómo convierto esto a un if simple? Sin else. Si pos es mayor que n. Si pos es mayor que n, no va a entrar. Yo necesito que entre por verdadero. Si pos es mayor que n, fíjate, primera vez va a venir un cero. Cero mayor que Ah, sí, 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 5 sí, 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 al revés. al revés, ¿no ves? Entonces, Por- me gustaría podría que ser, lo piensen, ¿ya? No lo quiero transformar porque algunos se confunden después, y aparte no le entienden. Si ahorita lo hago, al compilador le digo revise, todo el mundo va a entender cómo está yendo esto. Se está llamando por cero, ¿sí? Cada vez que entró con cero, se pone en uno, vuelve a llamarse, entra con dos, con tres, con cuatro, con cinco, y si era cinco el límite, aquí va a decir cinco, return, y va a venir aquí. Desapilo, desapilo, desapilo hasta terminar, ¿sí? Pero si yo pongo acá, por ejemplo, pos, a ver, tendría que decir que pos es menor que n, ¿sí? Y definitivamente, luego lo voy a poner como antes, miren, aquí ya iría paso recursivo. Como entra con cero menor que n, verdadero, entra, aumenta uno, entra 2, entra 3, entra 4, entra 5. Cuando es 5, 5 menor que 5, falso, no hace, ¿no? El if. Y se va, y se va, y se va, y se va, y se va. Entonces, definitivamente se puede achicar mucho los algoritmos, ¿ya? Pero yo estoy enseñándoles a armarlos, ¿sí? Entonces, estoy haciéndolo
lo que dicen algunos al método largo, ¿ya? Bueno, vámonos ahora al segundo desafío, la mostrada, ¿sí? La mostrada. Espero que todos me estén entendiendo porque luego le tienen que hacer algo ustedes, ¿sí? Mosbeck, a ver, también va a ser aquí me está marcando con alerta porque no lo he hecho todavía, lo vamos a hacer aquí, es otro void, demostrar el vector, y le vamos a mandar el int puntero bec, el unseek net int, el tstring grid, ahí le pongo grid directamente, coma, unseek net int pos, ¿sí? Entonces la grilla la estoy mandando igual, ¿no? Aquí estoy mandando la grilla. Fíjense que aquí la grilla, esa grilla que está en el formulario con un row count de 1, un row count, un column count de 1, ¿se acuerdan que la configuramos? Esa misma está viniendo acá, ¿sí? Y yo esa misma la voy a transformar aquí y esos cambios que haga van a perdurar porque aquí está diciendo puntero grid, ¿sí? Que es esta misma, ¿ok? Ahora, ¿qué hacemos? Es como copiar lo que tengo que hacer, ¿no? Del vector de programa, que es el int puntero vec, del puntero vec tengo que copiarlo al grid. Eso es lo que tengo que hacer. Y para copiar es el mismo algoritmo, pues no, recorro el vector y lo voy poniendo en la grilla. Recorro el vector y lo voy poniendo en la grilla. Entonces, puedo recorrer ambos al mismo tiempo. Estoy posición 0 en el vector, posición 0 en la grilla. Avanzo pos, posición 0 en el vector, posición 1 en el vector, posición 1 en el vector o en la grilla, ¿sí? O sea, puedo usar el mismo post que tengo ahí en el paso de parámetros, ¿sí? El mismo post para apuntar la misma posición en ambos, ¿no? En el vector de programa y la grilla. Entonces, como funcionan, como están a la par, no me hago problema y uso la misma variable. Y aquí empiezo con el mismo, ¿no? No sé cómo voy a armar, pero ahí estoy escribiendo el esqueleto. Sé que casi siempre es lo mismo, pero las variaciones va a haber de acuerdo al problema, ¿no? Ok, ahora acá viene la llamada recursiva al proceso Mosbeck. Le mando su vector, su n, su grilla y su pos. Ahora, pos otra vez de variable de recursión, incrementando para adelante, ¿sí? Ahora, pos, ¿hasta cuándo incrementará? Hasta que en algún momento, otra vez estoy tomando el mismo caso, pos llegue a igual que n. Y ahí está el caso base. Bueno, ¿qué tengo que hacer antes de moverme? Entró con 0 el pos acá, ¿sí? Viene aquí falso, aquí. ¿Qué hago antes de entrar a moverme? Hago el copiado, ¿sí? Le puedo decir, a ver, vamos a ver si me acuerdo. Grid, cells, no estoy segura, siempre me equivoco. La columna la tiene pos, la fila es 0 siempre, ¿no? Porque es un vector, ¿sí? Que sea igual a el vec en la posición pos, ¿sí? O sea, se lo estoy copiando, ¿ok? El vector de programa se lo estoy poniendo a la grilla. Nada más. Y aquí, ¿qué hago? Return. Que también se puede achicar luego. Y ahí se lo dejo para ustedes, ¿sí? Creo que no hay más, ¿no? Solo tenía que copiar, 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 ¿sí? Es que estoy separando, ¿no? Uno es cargar, otro es mostrar para mí, ¿sí? Estoy separando. Alguien me dice por ahí, pero pues aquí debió de una vez llevarlo a la grilla. Es otra idea, ¿sí? No lo vería mal porque estás haciendo dos en uno, está bien, pero yo he querido, el mostrar el vector, he querido separarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso me da de repente alternativas
a separarlo en el botón mismo. Miren, esto por ejemplo era cargar vector. Imagínense que no lo quiere ahí, solo cargo, ¿sí? No sé cómo, pero ya está cargado. Pero ahora en el caso del formulario, por ejemplo, vámonos al formulario donde se escondió. Aquí el botón es de cargado. Bueno, separemos. Es que es mejor separar siempre las cosas, ¿sí? Sobre todo en los ejercicios, ¿no? A este le vamos a poner, por ejemplo, ¿dónde está? Botón, subcaption del botón 2, mostrar, ¿sí? Ya, entonces acá acá estoy cargando, acá estoy mostrando, ¿sí? Pero tenemos un pequeño percance. Yo acá estoy definiendo el vector de programa, acá se lo estoy cargando, ¿cierto? Pero ese inpuntero vec, ya, que está definido aquí, no debería ser válido en otro subalgoritmo que yo tenga, ¿sí? Fíjate que lo definí aquí y lo más probable es que debería estar destruido acá, ¿sí? Porque estas variables nacen acá y deben destruirse por acá. Entonces, ¿qué problema tengo? Que al ir al botón ya no lo tengo activo, ¿no es cierto? No lo tengo activo. Entonces ahí viene el tema de cómo hacemos de que esta variable, el vec sea manera global en el formulario. Y ahí podemos usar la estrategia de pues una variable global, etcétera. ¿Ya? Entonces vamos a intentar ver si me permite, miren. Sí, esto lo vamos a llevar ahí. La vamos a poner debajo de este. Ahí lo estoy declarando, ¿cierto? Y ahora, una vez declarado acá, se supone que aquí le voy a poder poner la dimensión y todo lo demás. Entonces, al sacarlo afuera, le estoy poniendo como si fuera genérico. Vamos a ver si el compilador no te reclama. Bueno, algunos lenguajes ya no están dejando usar mucho esto. Vamos a dejar que el compilador me deje. Si me deja, pues ya puedo crear variables globales en la parte superior sin problema, ¿no? Entonces ahorita vemos si ese problema en la asignación, ahí, ahí ya no quiere, a ver qué dice, hay error, déjeme detenerlo otra vez. No, sí, debe haber un error, pero qué raro que no me lo muestre. Eso es por el tema de la variable global, ¿sí? Entonces, para saber si me lo está agarrando o no, miren, voy a detenerme en el botón 1. ¿Dónde estás? Botón 1. Aquí. Vamos a ver qué está haciendo. Si no me deja, no importa. Igual se puede solucionar. Run tu cursor. Ahí le ponemos una dimensión. Le decimos cargar. Y ahí está. Miren, entró. Aquí le está dando el espacio de direcciones. Ahí le va a intentar la recursión. Uy, uy, uy. ¿Qué pasó aquí? Post menor que n quedó acá. ¿No lo habíamos arreglado eso? ¿Qué pasó, chicos? ¿Por qué está eso ahí? Creo que no dormimos. ¿No lo habíamos arreglado acaso eso? Post menor que n nunca está entrando, pues, ¿no? No, Cero es menor que n, sí entra, pero entra al caso base. sí, entra acá. Y return, y adiós, y no hacía nada, ¿sí? Entonces, por eso tienen que ayudarse siempre del compilador cuando no haga lo que tú esperas. El compilador no te va a decir si está mal o bien, pero te va a ayudar a determinar si está él haciendo lo que tú esperas que él haga. Entonces aquí era, que le habíamos cambiado la Mm, pregunta, ¿sí? Bueno, como ya lo detectamos, run directo. Solo quiero ver que no haya problema con la asignación dinámica que le estoy haciendo en la mitad, ¿sí? Ahí está, no importa, listo.
Ok, probemos ahora que nos den el otro algoritmo. Entonces, una alternativa es usar un poquito las variables globales, que también las vamos a usar mucho más adelante, pero dentro de las clases, ¿ya? Este está como que afuera de la clase formulario, ¿cierto? Porque acuérdense que nosotros estamos trabajando dentro de un elemento llamado class, que es el formulario, el cual tiene adentro de él el botón y todo lo demás. Y ahora, esta variable está como que enganchada desde afuera, pero no está dentro. ¿Listo? Para que estuviera dentro, por si acaso, tendría que estar aquí en el punto H. Ese es el punto H del formulario. Y aquí está más claro el botón y todo lo demás. Yo tendría que agregar por acá como pública, ¿sí? Como variable pública, pero no quiero ir por este tema. Directamente lo más simple ahora es en el mismo CPP que estamos trabajando, que es el archivo donde va el código fuente, debajo de la referencia al formulario, poner el vector como variable global, porque la necesito compartir entre muchos métodos que están por acá. Ya, ahora vámonos al botón 2. Voy a volver a diseño, botón 2. Y aquí es lo mismo, miren, lo voy a copiar. Es lo mismo, miren, primero para mostrar voy a recuperar en n la dimensión del vector ahí. Luego, esto ya no lo hago, pues, ¿no? Lo que ahora voy a hacer es mostrar el vector vec de dimensión n y cargado a ahí es donde estaba, aquí, ¿sí? Vector n, luego viene la grilla y luego pos. Entonces aquí, mosvec, me falta la grilla se llamaba grid 1. Entonces ya no hay alerta porque está determinado, mosvec ya está declarado. Entonces, ¿qué estoy haciendo en el botón 2? Recupero la dimensión para mandársela acá porque eso no era variable global. También pudo ser global, pero no, ¿para qué? Ahí nomás. Sí, porque la dimensión la puedo sacar rápidamente del edit, entonces ya, ahí está como variable local. El vec es global, por eso la estoy usando sin declararlo por acá. La grilla es del formulario y esta va a ser la posición. Entonces está llamando a mosvec, que va a agarrar y cuando el posa llegue al límite superior, va a comenzar el desapilado porque ya se hizo el copiado. Cada vez que ponga un elemento del vector en la grilla, se va a ir viendo, ¿sí? Se va a ir viendo la grilla que está en el formulario. Ahora, un pequeño errorcito tenemos. La grilla que tenemos está, ¿sí? Tiene una dimensión, ¿no es cierto? Que le pusimos nosotros, una fila y una columna. Entonces, pudiéramos de una vez pensar en que esa dimensión hay que arreglarla. Entonces, como la grilla está haciéndome nada más de pantalla, no me voy a hacer tanto problema con la grilla y voy a decir, bueno, ahora que ya sé la dimensión, de una vez ponerle a la grilla su call count, que va a ser igual a n. Pudiéramos pensar en poner la dimensión de la grilla dentro del algoritmo recursivo, pero no es el objetivo, ¿no? El objetivo del algoritmo recursivo es moverme recursivamente para cargado. Y estoy tratando de entender de que la grilla ya está lista para recibir esos elementos. Ahora, sería interesante que ustedes se desafíen en meter esa instrucción aquí adentro de la recursión, porque hay que pensar a dónde pongo en todas estas instrucciones la dimensión de la grilla. Y la respuesta va a ser una sola, ¿no? Lo puedo hacer en el caso base, porque el caso base se hace una sola vez, ¿no? Toca caso base y empieza el desapilado, ¿sí? Entonces el caso base sucede una vez. Entonces cuando necesito hacer cosas por una única vez, es recomendable usar el caso base para ello. Pero en este caso, si en el caso base le pongo dimensión a mi grilla, esto va a estar mal, ¿sí? Yo le puedo poner a la grilla los elementos si es que la grilla ya tiene dimensión. Si la grilla no tiene dimensión, esto me va a rebotar con error. Entonces, si ustedes optan por poner en el caso base, aquí en vez de return, la dimensión a la grilla, decirle grid, call count igual a n, si optan por hacerlo ahí, tendrían que ver las modificaciones necesarias para que después de tocar caso base, tú le pongas los elementos a la grilla. O sea, ¿qué quiero decir?
dada la situación de que aquí le vas a poner dimensión, ¿sí? A la grilla, por ejemplo, si ahí le dice grid call count igual a n, porque sabemos que sucede una vez, entonces este return ya no iría, ¿ok? Le pones a la grilla su dimensión y luego va a venir aquí abajo. Ahí recién tendrías que ponerle a la grilla sus elementos. Pero ¿en qué posición está ahorita en la grilla? Está pisando la posición última, ¿sí? La posición última. ¿Y de dónde está copiando la posición última? Del vector en la posición última. Entonces, fíjate que puede ser posible también. Esto también va a funcionar, ¿sí? ¿Por qué? Porque este post está apuntando a la última posición del vector. Fíjate que tocó caso base, entonces está el desapilado. El desapilado va a tocar la última posición del vector y le está diciendo el vector de la última posición, ponerle en la grilla en su última posición, ¿sí? Entonces no hay problema. Lo pudiéramos hacer así también. Y de hecho acá yo le voy a poner en comentario, ahí está, la grilla de programa, la grilla del formulario, no tiene dimensión de columna, ojo, está en 1 por defecto. Entonces, cuando llamo al algoritmo recursivo, cuando viene acá y dice caso base no, llámese, hasta que toca caso base. Y ahí le dice ponerle filas, ponerle, perdón, columnas a la grilla. Y luego empieza a desapilar y empieza a ponerle todos los elementos a copiar, pero al revés, ¿no? Desde la posición última a la antepenúltima, la otra, hasta llegar a la posición 0, que es donde completa el desapilado. Entonces, todo es posible en recursiones, todo depende cómo lo ven. Así yo lo veo más complicado, pero está, también lo puedes aprovechar y aprovecho de mostrarles la posibilidad a veces de poder hacer una acción por una única vez y la forma es normalmente usar el caso base para ello. También, si no te fuera posible controlarlo por el caso base, tú puedes hacer uso acá de una instrucción que filtre esa necesidad, un if con una condición, ¿sí? Si cumple esta condición, entonces esto hago. Ojo, pero ahí tendrías que controlar de que esa condición cumpla una única vez también, ¿no? Entonces hay muchas formas de pensar. Entonces aquí no me gusta cómo está, pero lo voy a dejar así para que vean que es posible esto. A ver, corramos. Ahí le voy a dar 4 elementos. Cargamos primero. Voy a cargar 1, 2, 3, 4. Y ya está en el vector de programa, pero ahora le digo mostrar. ¿Sí? 1, 2, 3, 4. Ahí está. ¿Vieron? No se perdió nada. Y sin embargo, el copiado no lo ha hecho en el sentido esperado, ¿no? El copiado no lo ha hecho así. No ha hecho el copiado así. ¿Sí? ¿Cómo ha hecho el copiado? Ha comenzado acá, punto de partida ha sido este, luego el otro, ¿sí? Y así ha ido hasta llegar a 1 y terminar el desapilado. O sea, el copiado lo ha hecho en sentido inverso. Y era lo que igual funciona, está bien también, ¿sí? Entonces, por eso la recursión es pues otra cosa, ¿no? Te permite hacer cosas en ida, cosas en vuelta, o solo en ida o solo en vuelta. Ahorita, por ejemplo, en el apilado no estoy haciendo nada, miren. Al apilar no estoy haciendo nada, o sea, al avanzar en recursión solo estoy avanzando pos. Una vez que toca caso base, le pongo dimensión a la grilla y en el desapilado estoy copiando el vector, ¿sí? Entonces, pues, esa es la razón por la cual la recursión es interesante. Bueno, ahora tenemos acá y ya está. Ya hemos aprendido a cargar, ya hemos aprendido a mostrar. Voy a ver qué eran los objetivos de hoy. Ya está el 1 y el 2 y el 3 dice ordenar los elementos de un vector. Puedes utilizar el método de burbuja, dice. Un poquito recordando cómo era el tema de la burbuja. Ya normalmente usamos dos algoritmos o dos ciclos repetitivos anidados. Dos paras era lo más fácil, ¿no? Uno enganchado con el otro. El primer para recorría los elementos
El primer para controlaba todas las repeticiones posibles, ¿no? Más o menos esto. Tenías ahí, y el primer para era como para controlar esta flecha roja, ¿sí? Y decir, bueno, quiero comparar el primero, ¿sí? El primero de los elementos con el segundo, por ejemplo, ¿sí? Comparaba, ¿no? Trataba de que el menor se venga a la izquierda siempre. Si el de la roja, la que apuntaba rojo, era menor que el azul, se quedaba como está y decía avanzar. Y eso significaba que el azul se movía. Eso es lo que está haciendo el segundo for. Esta flecha roja en el fondo está representando al para de i, que se queda ahí. Y la flecha azul está representando al para de j, que es el que avanza, ¿sí? Entonces fíjate que aquí dice y en cero, este va a empezar en cero y va a ir hasta el antepenúltimo. ¿Por qué va a ir hasta el antepenúltimo el rojo? Porque la última comparación posible va a ser solamente entre el penúltimo y el último, ¿sí? Entonces no puede irse la flecha roja hasta el último, penúltimo, o perdón, claro, hasta el último. No puede ir al último el rojo porque el azul estaría apuntando al vacío, ya no habría con quién comparar. Entonces el rojo dice del 0 hasta n-2, que sería el antepenúltimo. Ahora, ¿qué pasa con la flecha azul? Empieza, dice, en I+1, claro, no va a empezar aquí para compararse consigo mismo, va a empezar en 1 más que I, ¿sí? Y luego dice que la azul va a moverse hasta la última posición válida, hasta la última, n-1. Entonces, ¿por qué? La roja no se toca en la primera vuelta, porque j igual I+1, empieza ahí, compara, ahí vemos la comparación, y luego vuelve a dar la vuelta a j. J avanza, compara con la roja, avanza, compara con la roja, avanza, compara con la roja. Y si aquí se acaba, ¿qué pasa con J cuando se acaba? Acaba el para de J y continúa el para de I. Esta flecha roja que apuntaba a la 0 va a apuntar ahora a la posición 1, ¿sí? Avanza el para de I. Luego el para de J empieza en I+1. Esta flecha azul ahora empieza al ladito, en I+1. Y luego J se va a mover comparando otra vez, 1, 2, 3, hasta que termine. Acabó y luego igual se va a mover el para de I uno más y el para de J va a arrancar al ladito para seguir los procesos comparativos. Entonces, ese es el espíritu de la burbuja, pero ahora nosotros tenemos que llevarlo hacia una forma recursiva. Entonces, la propuesta va a ser, yo agarro este for, lo dejo como está, o perdón, agarro este for y pues, a ver, pensemos de las dos maneras. Uno, si agarro este for y le hago recursiones en ese for, significaría que este otro for lo tuviera que escribir tal cual está, ¿sí? Esa sería una alternativa. Otra alternativa sería agarrar este for que haga lo que tiene que hacer, repetir, repetir, y que este otro for sea el recursivo. O sea, mi propuesta es, hagamos que uno de los paras se convierta en recursivo, ¿sí? Entonces, ¿cuál me conviene llevar a recursivo? Tendría que depender de cuán fácil está hacerlo de la una o la otra manera, ¿sí? Entonces, no sé, pero me parece que si agarramos al primero, ¿sí? Al primero, a ver, a este, ¿sí? Si agarramos que este haga simplemente lo que se llama las llamadas recursivas, ¿sí? Y este que haga lo que es un para, que haga las comparaciones, tal vez se hace más fácil, ¿no? Nuestro problema, ¿cierto? Ahora el problema va a ser el caso base. ¿Cuál va a ser mi caso base? La pregunta sería, ¿cuándo ya no debo hacer comparaciones? ¿Cuándo la burbuja debe detenerse y no hacer más comparaciones? ¿Cuándo estamos seguros de que un conjunto de elementos está ordenado? Se dice que en ordenaciones, si el conjunto tiene un solo elemento a ordenar, no hay nada que hacer, el conjunto ya está ordenado. Entonces, de repente nos puede ayudar a nosotros en este sentido, ¿no? El hecho de que si es un 1, ¿no es cierto? Si es n igual a 1, ya no debería continuar haciendo recursión. ¿Por qué? Porque ya está ordenado, no necesitaríamos entrar. Intentemos armarlo, ¿ya? Intentemos armarlo.
Voy a tratar de volver a esta gráfica más un momentito mientras intentamos armar y vamos a intentar perfilar el void que lo va a hacer, ¿sí? Vámonos a Write. Y aquí en diseño vamos a darle un botón que le vamos a llamar burbuja. Ok. Se supone que entran los elementos, lo puedo cargar, lo puedo mostrar, ¿cierto? Supuestamente ya tengo el vector y ahora burbuja solamente que agarre, pues, ¿no? En los elementos a ordenar. Ok. Entonces, creo que es muy parecido a esto otra vez. Lo voy a copiar. Voy a recuperar la dimensión y luego la grilla, no necesito ponerle datos porque la grilla ya, bueno, ya debería estar mostrada, no sé. Ahorita lo que me quiero concentrar es únicamente en ordenar el vector. ¿Pero qué vector? Vec, el vector de programa, ¿sí? Burbuja, burbuja le vamos a poner, ¿sí? Le vamos a mandar vec n, la grilla sería para que salgan los elementos ordenados. No, solo concéntrame en ordenar, ¿sí? Le estoy mandando vec, le estoy mandando n. ¿Qué más necesito? La posición 0. A ver. mm, ya, por si acaso lo mando, pero me parece que con n podemos trabajar, porque esa n, que es la dimensión, ¿cierto? Del vector, en realidad pudiéramos hacer de que cuando n llegue a ser 1, del número de elementos, 1, se llegue a ser caso base. ¿Por qué? Porque yo voy a agarrar un n que es 5 en la primera llamada recursiva, luego en la segunda se puede mover a 4, luego a 3, luego a 2, luego a 1. Y cuando sea 1 le digo, no, ya no hay que ordenar nada, ya está ordenado. Directamente desapile, ¿cierto? Entonces, a ver, vamos a intentar si puedo abstraerme hasta ese punto, ¿sí? Vec y n, pensando que n puede servirme a la vez de variable de recursión, ¿sí? Y acá le vamos a tratar de implementar la burbuja. Si estoy pensando agarrar a n como variable de recursión, entonces ahí vamos a tener un caso base medio obvio, ¿no? Enseguida ya me van a ayudar porque me voy a trabar seguramente. Acá de alguna forma, bueno, estilamos que en el else esté lo que es la llamada recursiva, que es en este caso burbuja. Iría vec n. Ahora, en la llamada recursiva iría n menos 1. ¿Qué sería el caso base? Bueno, si n está disminuyendo, cuando n sea igual a 1, quiere decir que ha quedado un solo elemento nada más, entonces vamos a por ahora decirle return. No, no hay nada que hacer. Pero en el else voy a ir recordando, ¿sí? A ver, estoy en el vector. Estoy apuntando a la posición 0 en este. No, estoy apuntando a la posición final, a la última, ¿sí? En la última posición del vector. N está en la última posición del vector. Vino la dimensión. Bueno, en N vino la dimensión del vector, pero yo necesito hacer comparaciones, ¿cierto? Entonces vamos a ver. Esas comparaciones las podíamos hacer con un I. Voy a imaginar que empieza en 0 y menor
o igual que n menos 1, porque las posiciones válidas de i van a ser de 0 a n menos 1, ¿ok? ¿Qué más? Y más. Estoy tratando de armar un para, ¿sí? Ahora, ¿qué va a hacer este para? Este para quiero que vaya recorriendo y vaya haciendo las comparaciones. ¿Entre quiénes va a hacer las comparaciones? Entre la posición y el de la posición i más 1, ¿cierto? El que está apuntando, perdón, el que está apuntando, claro, la i, acá le dice, desde i igual 0 hasta n menos 1. Entonces voy a intentar hacer comparaciones de la posición 0 con el de la posición 1 a continuación, quiere decir i más 1, ¿ok? Entonces acá le decimos si es verdad que el vector en la posición i es menor, ¿cierto? O no, mayor, ¿sí? Porque si es menor o igual, está bien. Si el de la posición i es mucho más grande que el de la posición a continuación, hay que volcar. Mi pregunta debe ir preguntando para el volcado, ¿sí? Si el que estoy pisando es más grande que el siguiente, entonces vuelco porque están mal posicionados. Entonces eso es lo que voy a hacer. Entonces, vector en la posición i más 1. Si esto es verdad, entonces, ¿qué teníamos que hacer? El intercalo, ¿no? El intercalo. Entonces aquí puedo decir ANSI, no, int aux igual a bec sub i. Luego bec sub i igual a bec sub i más 1. Y luego bec sub i más 1 igual a aux, que es la variable que hemos utilizado. A ver, acá me está marcando esa i con rojo porque aquí debería decirle por lo menos un unsick net int i. Ok. Entonces aquí estoy declarando el vector, la variable i, le estoy preguntando, el que estoy pisando está más grande que el de al ladito, si es verdad, intercalo. Y si es falso, sigue buscando. Pero ahora, ¿qué está haciendo? Está comparando el que pisa con el de al lado. Luego avanza ahí, el que pisa con el de al lado, el que pisa con el de al lado, el que pisa con el de al lado está comparando. Entonces, este for va a funcionar una vez, ¿sí? Va a ir pisando el primero con el segundo con el tercero con el cuarto, hasta que llegue al último elemento. Si eso hace este for, ¿qué deberíamos hacer después de que termine ese for? Una vez que termine ese for, deberíamos pedirle a la burbuja que vuelva a hacer la revisión, pero ahora ya no hasta la posición final, ¿no? Ya no hasta la posición n que había entrado acá, ¿sí? Acá decía, por ejemplo, 5 y esto avanzaba de 0 a 4 y eso estaba bien porque tenía que revisar todo el ancho de elementos del vector. Ahora, en nuestra siguiente llamada recursiva hemos planteado decir que disminuya n hasta que algún momento se vuelva 1, ¿cierto? Pero eso significa que una vez que acabe el for, ¿qué deberíamos hacer? Decir que n disminuya en 1. Si n disminuye en 1, la siguiente vez, otra vez iba a empezar en 0, pero ya no va a ir hasta el 4, que es el último, sino va a ir hasta 3. De 0 a 3 va a ir. ¿Sí? Y luego va a ir de 0 a 2, luego va a ir de 0 a 1, ¿cierto? Y luego, cuando n disminuya al punto que se va a hacer 1, acá le voy a decir return, ¿sí? Entonces, aparentemente, este va a funcionar bien. Vamos a revisar, sin embargo, la lógica. Hay algunos rojitos que me están apareciendo que no estoy segura por qué. A ver, ¿qué dice el compilador? Sé que lo he planteado un poco al revés de lo que está planteado el diagrama de flujo. El diagrama de flujo agarra, ¿no? Desde la primera posición a la última, luego desde la segunda posición a la última, luego de la tercera posición a la última, de la cuarta a la última. ¿Qué hice yo en este algoritmo? De la última posición a la 0, luego de la penúltima posición a la 0,
Luego de la penúltima posición a la cero. O sea, estoy haciendo al revés porque quiero aprovechar esa bajada que tiene n para poder armar mi recursión, ¿sí? Algo no está bien. Déjeme revisar qué es. S termina ahí. S for termina ahí. S if también. Y la verdad que no sé. Burbuja. ¿Y cómo lo llamé? Becky N también. Burbuja, está bien. Mm, bueno, por ahora lo estoy ordenando, veamos, ¿sí? Le Veamos falta qué el dice. buey, ingeniera. ¿El qué? Ah, el El buey. body. Sí, ya estoy sin lentes. A ver, ok. Gracias. Void. Claro, algo no andaba bien porque acá estaba con su alerta, ¿no? Listo. ¿Y aquí qué me dijo? A ver, leamos qué nos dijo antes que su compañero. Dijo, requiere especificar para todas las declaraciones non-void function burbuja should return a value. ¿Sí? Entonces por acá me está ayudando un poquito. Hay que leer por eso los mensajes. Bueno, probemos de pasada lo que se pensó y luego lo avanzamos paso a paso como siempre. ¿Qué más falta? ¿Qué más quiere? Algo más missing, algo falta. Ok, ya está ejecutando. A ver. Ah, vamos a cortar. Esto se quedó volando. Se quedó volando. Otra vez. Bueno, voy a ponerle una de 4, pero ahora tengo que cargar desordenado, ¿sí? 10, al revés le voy a poner, ¿ya? 5, 3, 2. Bueno, creo que fue eso. Mostramos, ahí está desordenado completo, está al revés. Lo peor que le puede pasar a una lista a ordenar es que esté ordenado al revés, porque va a hacer todas las comparaciones y todos los intercambios posibles. Todo algoritmo de ordenación se basa en esas dos acciones, ¿no? Comparar, intercalar. Comparar, intercalar. Son las dos acciones posibles. Bueno, a ver. No tengo vista de lo que está haciendo, pero podemos, ok, vamos a ver si puedo optar acá. Ok, lo va a sobreescribir, pero no nos interesa, ¿no? Le voy a decir Mosbeck. Le voy a decir, bueno, ahora quiero que me muestres el vector Beck de tamaño n en la grilla grid 1, ¿sí? No me acuerdo si había algo más. Voy a buscar ese algoritmo que tengo por acá, Mosbeck. ¿Dónde estás? Aquí está, Mosbeck. Recibe el vector, recibe la dimensión, la grilla y pos. Ok. Ahí está Beck, n grilla y la posición pos puede ser un 0. Teóricamente, este va a mostrar el vector. Fíjense que le mandé un vector desordenado y ahí mismo lo ha ordenado en Beck. Entonces ahora le estoy diciendo, mostrame Beck en qué quedó después de la ordenación. Al momento de ordenar pude optar por declarar otro vector, ¿no? Donde vaya a ordenar, pero estoy usando el mismo. El vector que me dieron lo estoy ordenando ahí mismo, ¿ya? Entonces va acá, 4, cargamos otra vez, 10, 9, 5, 3. Ok, mostramos, está desordenado. Ahora le doy burbuja y va a sobreescribir esto, ¿sí? 3, 0, 5, 9. Algo no está bien, ¿sí? ¿Qué es lo que no está bien? Miren, acá iba bien la ordenación, ¿sí? Pero acá algo ha pasado, ¿sí? Algo ha pasado con la última, ¿no? La última ordenación porque no ha hecho el último intercalo. Vamos a revisar mejor la lógica porque nos está fallando en esta parte. Veamos otra vez, aquí estamos. No sé si podemos ver la lógica de la ordenación y alguien puede decirme qué es lo que está fallando en la lógica. No está ordenando, la última ordenación no la está haciendo. Ese es el problema.
No sé si 5 minutitos lo quieren analizar, ¿sí? A ver qué hora es ahorita. Esto es lo que les iba a pedir revisar. 55, ¿no? 5 minutitos, por favor, analicen eso y charlamos sobre esa base, ¿ok? Está bien, ingeniera. Ingeniera, disculpe. Sí, dime. Eh, en el caso base, n por qué es igual a uno, ¿no sería igual a cero? Porque la última comparación, si n es 1, quiere decir que hay un solo elemento en el vector. Ah, ya, Entonces, correcto. Sí, sí, ujú, sí. Gracias. ok, ¿qué me dicen? Yo pienso que donde está el for, el para, el i lo está convirtiendo ya directamente en uno. Ahí i igual a cero. En realidad esta intrusión sí hace que la primera vuelta esté en cero, siempre, porque Ujú. esta acción del para se ejecuta una sola vez. Declara y empieza en cero y entra, con cero sí entra. En la siguiente vuelta se pone en uno y así sucesivamente. ¿Ya? Ah, Voy ya. a un poquito simular lo que está sucediendo ahorita para que ustedes puedan notar el error. ¿Listo? A ver, la simulación, voy a tratar de hacerlo más fácil posible, pero bueno, si tenemos todo esto que ordenar, lo que está haciendo es agarrar el primero. Ya pueden ver toda mi pantalla otra vez, ¿verdad? Sí, ¿Sí? se ve Ok. Ahí empieza uno y empieza el otro. O sea, esa es la idea de la burbuja. Pero ahora voy a tratar de ver qué está haciendo él. Él empezó viniendo acá con el vector completo, ¿cierto? De hecho, le puedo poner algunos valores para que vayamos viendo también cómo avanza, ¿sí? Creo que es lo mejor. Bueno, puede ser un color amarillo. Ok. Pondrémosle desordenado algo obvio, ¿sí? El 10, el 5, el 3 y el 0. Creo que esas son las pruebas que hice, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que está haciendo acá? Vino y dijo el n, en este ejemplo, el n es igual a 4, ¿sí? Y viene por acá, dice 4 igual a 1, falso. Por ahí igual 0. Ok, el i lo está haciendo esta flecha roja, ¿sí? La flecha roja. Para i igual 0 hasta n-1. Y yo reviso la dimensión, dice que es 4, n-1 es 3. Revisemos acá el dimensionamiento. Miren, como son 0, posición 0, 0, posición 1, posición 2, posición 3, ¿sí? Esas son las posiciones del vector. Entonces, como que ahí está arrancando en 0 y le está diciendo si es menor o igual que n menos 1. N es 4, menos 1 es 3. Entonces, es como que el rojo el rojo está bien, dice, se va a mover de 0, pero le está diciendo que se va a mover hasta el 3, siendo que habíamos dicho que la condición de comparación es entre el rojo y el verde. ¿En qué sentido? Veamos, veamos. El i es el rojo, que está en 0, dice menor o igual que n-1, verdadero, y entra. Vector sub i es mayor que vector sub i más 1. El azul está haciendo de i más 1, ¿sí? Entonces, es mayor, 10 es mayor que 5, verdadero. Intercala. No tengo que explicarle el intercalo, significa nada más que acá se viene el 5 y acá se viene el 10. Ese es el intercalo. Luego dice, avanza el for, avanza el i, ¿sí? El i más hace que avance y luego dice
vector sub i mayor que vector sub i más 1, entonces definitivamente lo está comparando con el de al lado. Y ahí le dice, 10 es mayor que el 3, pues verdadero, y otra vez hace el intercalo, se viene el 3 por acá, y el 10 se va por acá. ¿Sí? Luego el i aumenta, y eso significa que el i se viene por acá, y viene y dice vector sub i es mayor que vector sub i más 1, entonces está comparando estos dos, ¿sí? Como cumple 10 mayor que 0, sí, entonces nuevamente entra el sí y dice, bueno, que el 0 se venga por acá y que el 10 era, ¿no? Se venga por acá, ¿ok? Luego el i más sí sucede, y más, y dice i menor igual que n menos 1, sí, el rojo es menor igual que el 3, está bien, porque la posición 3 es esta, ¿cierto? Y luego entra y dice vector sub i, vector en la posición final, es mayor vector sub i más 1, entonces miren, está queriendo comparar con vacío, que es justamente lo que habíamos dicho que no debería ser, ¿sí? Entonces, acá un error de repente nuestro es el límite que le estamos dando ahí y nunca debería llegar hasta n-1, ¿sí? En todo caso, debería llegar solamente hasta n-2. Acuérdense que ese lila está mostrando la posición de cada dígito, de cada elemento, ¿ya? Ahí, ¿sí? Entonces, el error es que estamos haciendo que el rojo vaya hasta ahí y por lo tanto quiera comparar con algo que está por acá. Como es un vector dinámico, lo que encuentra por aquí es basura, ¿sí? Entonces está comparando con basura y no sabemos qué es. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a corregir. Este rojo nunca debe llegar ahí. Esto lo habíamos dicho en la simulación de la anterior caso, ¿sí? Pero ahora le estoy diciendo no. Entonces, acá corregimos y menor, ¿sí? Que vaya hasta que sea más n-1, pero menor. Bueno, una vez que terminara, si todo estuvo bien por acá, miren, la última comparación que va a hacer es estas dos. Va a producir el intercalo, va a producir el i más más, es este, pero ya no cumple la condición del para, por lo tanto nunca va a suceder la comparación errónea. Y va a terminar el para y dice, bueno, burbuja n-1, pero ahora el n, que era dimensión de 4, está haciendo de que ya no vea, ojo, está haciendo de que ya no vea este último. Está haciendo como decir que esté escondido eso porque ya no me interesa mirar para allá. Es como que agarre y dice, esto que está a la derecha ya no me interesa ver porque debe estar ordenado. Entonces, en la siguiente burbuja, la dimensión ya no va a ser n de 4. Es como que el n se pone en 3. Y eso va a limitar a que la flecha roja avance de igual 0 hasta solamente 1 para hacer la comparación de estos dos últimos, ¿sí? Y luego va a decir, bueno, ya no me interesa más por allá, cuando termine se para y va a decir otra vez avanzar, es cuando usa el n-1 y en la siguiente vuelta el n ya no es 3, sino ahora es 2, ¿sí? Y ahora viene por aquí todo no es caso base y eso va a producir de que la flecha roja compare este con este de al lado, ¿cierto? Porque acá le está limitando. Comparada a esa, y va a avanzar, ya no va a cumplir el i más, el i menor que n-1, se va a salir y va a decir burbuja de n-1 y ahí esto va a hacer de que ya no mire todo esto. Bueno, ahí no los ordené, ¿no? Pero se supone que ha ido ordenando después de los intercalos, ¿sí? Y luego acá arriba viene el n, entra la última vez con 1. Y ahí está por qué no debemos hacer más comparaciones. Porque se ha quedado uno solo y pues no tiene sentido. Tiene que ser el más pequeño de la lista, ¿no? Y por eso dice return y desapilo, ¿sí? Entonces, ahí está la burbuja. Pero acá lo que quiero que vean es que en un algoritmo normal lo habíamos visto como dos paras, ¿verdad? Entonces yo aquí tomé la decisión de cuál para iba a comportarse de manera recursiva y el otro lo he trabajado también como un para. Entonces dentro de un para, otro para y estoy trabajando de manera recursiva, ¿sí? Y esto van a ver mucho en los algoritmos que vienen en la siguiente clase, que son los de ordenación. El Quicksort, el Mergesort son un poquito más elaborados que el burbuja, sin embargo, usan esta misma estrategia. Al necesitar dos repeticiones,
agarran una de ellas, la vuelve recursiva y eso es lo que lo hace muy chiquito y simple, y el otro lo vuelve de manera tradicional, ¿no? Con un while, un para, dependiendo, ¿sí? Entonces, ahora sí deberían dar, ¿no? La razón por la cual compiló es porque como era puntero, se entiende que quiso referenciar una posición inválida y como no sabemos qué había ahí, pues tampoco sé qué estaba ordenando, ¿sí? Entonces, vamos a borrar esta aplicación ahora, que ya simplifica lo que ha pasado y pues debería corregirse el problema. A ver, unos 7 elementos desordenados. Vamos a darle 15, 0, 3, 0, 7, 8, 12 y lo vamos a mostrar. Entonces ahí si quieren le sacan una fotito. Como no he respetado ya ningún orden, he repetido el 0 2 veces. ¿Sí? Y ahora le decimos burbuja, burbuja ordena y lo muestra acá encima. ¿Sí? Son 7 elementos, ¿sí? 2, 4, 6, 7. Burbuja, 2, 4, 6, 7. Entonces, a ver, revisemos. Están dos veces el 0, el 3, el 7 y el 8 que estaban ahí, el 12 y el 15. Ahora sí, ¿sí? Y ya tenemos la ordenación hecha. Método de burbuja. ¿Listo? Ok. La novedad de este que les estoy pasando es la variable de recursión, ¿no? O sea, estoy usando el mismo n para hacer la misma recursión y me estoy ahorrando una variable de repente, ¿sí? Por eso el ejemplo va para ustedes, ¿no? Ven que podemos aprovechar algunas cosas, reducir variables y a veces se complica, podemos usar variables auxiliares, ¿ya? Pero en la práctica que ustedes vayan a hacer, van a ir logrando, ¿no? Achicar su algoritmo cada vez más y ver que algunas variables que podían reusar no lo están haciendo, pero es practicando, ¿listo? Es practicando. Bueno, les cuento que ya nos pisó la hora y no quiero que pase lo del otro día, ¿no? Que esté al revés, así que el último desafío, piensen que es el día del examen y que les he pedido esto. Este ya no nos da para hacerlo, pero veamos si lo puedo agrandar un ratito. Están resolviendo el práctico, supongo, para prepararse. Ese es un clásico de examen, ¿no? Dice, insertar un valor clave en el vector ordenado. Está facilísimo, ¿sí? Ya tienen el vector ordenado, ya lo hicimos por método de burbuja, que es parecido a esto que está acá. Ya tenemos ordenado, ¿sí? Ahora, la pregunta va a ser, ¿cómo inserto un valor en el vector ordenado? O sea, el objetivo es insertarlo y no perder la ordenación, ¿no? Entonces, si el vector ya está ordenado, aquí estamos viendo de todo lo rojo es lo que estaba ordenado, sorted, ¿sí? Y ahora me trae un valor que hay que meter, pero yo no sé en qué posición va a ir a caer mejor, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si yo voy a meter un dato al vector, el primer paso va a tener que ser aumentar la dimensión del vector, ¿cierto? Tú puedes agarrar y decir, bueno, sí o sí tengo que meter el nuevo elemento, entonces lo primero que tengo que hacer es aumentar en uno la dimensión del vector y luego meter intentar meter este. ¿Cómo intentamos meter este? Bueno, nos vamos a preguntar, él tiene que insertarse en una posición de tal manera de que el que está a su izquierda sea más pequeño o igual, ¿no? Puede ser igual o más pequeño que el que quiero meter. Entonces, ¿yo qué haría? Recursivamente empezaría a recorrer el vector desde la última posición, ¿sí? Y diría, el elemento a insertar es mayor que el elemento anterior que estoy pisando en este momento. Si la respuesta es sí, entonces lo pudieras insertar. Si la respuesta es no, tendrías que seguir buscando la posición de inserción. Entonces, tu algoritmo recursivo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que recorrer desde la última posición
hasta la 0, buscando a dónde le toca insertar. Si dice que no le toca en esta posición, bueno, hay que agarrar y recorrer. El que está aquí se viene por acá y vamos a preguntar. ¿El anterior es superior al que yo quiero insertar? Sí. Entonces, siga recorriendo, siga recorriendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aumentamos el tamaño del vector en 1 para hacer el espacio para el nuevo miembro y luego lo que hacemos es comparar si el elemento final eh, es en todo caso superior que el elemento que quiero insertar. Si es superior, tengo que agarrar y copiarlo en la posición última y decir seguir avanzando. Al seguir avanzando vuelvo a comparar. Este que estoy pisando es superior al que quiero insertar. Sí, bueno, hay que copiarlo en la posición que le seguía, dejando libre esta posición. Entonces, el objetivo es avanzar y ir recorriendo una posición a la derecha, una posición, hasta que lo pillas su posición, dices, lo encontré, caso base, ¿sí? Caso base cuando encuentras la posición que le corresponda y lo metes ahí y no vas a tener temor de meter ahí adentro porque el que estaba en esta posición ya ha sido copiado a la siguiente posición. ¿Por qué? Porque al inicio de mi algoritmo yo agrandé el tamaño del vector en una posición, ¿sí? Y lo que he hecho en mi algoritmo recursivo es recorrer a la derecha hasta que sea el turno de meter el elemento nuevo, ¿sí? Entonces, la ventaja de que nos digan que el vector está ordenado es el hecho de saber de que las comparaciones que yo voy a hacer son una sola, ¿no? O sea, yo me puedo ir comparando porque si el elemento pisado es superior al que quiero meter, entonces, ¿qué tengo que hacer? Moverlo a la derecha y seguir avanzando. ¿El elemento encontrado es superior al que quiero meter? Sí, moverlo a la derecha y seguir avanzando. ¿El elemento que quiero meter es superior que el que está aquí? No. Ok, en esa posición que está libre ahora, sobreescribir y poner el elemento nuevo. ¿Sí? Entonces, el algoritmo va como en 3 pasos, ¿no? Antes de llamar al algoritmo recursivo, tienen que crearse un vector temporal, ¿sí? Un vector temporal que incremente el tamaño, ¿sí? Que incremente el tamaño en una, porque si vas a meter una nueva, va a ser uno adicional, ¿sí? Necesitas incrementar. Y luego, en las llamadas recursivas, tú puedes recorrer el vector desde la posición final a la más alta, ¿sí? Y puedes hacer la estrategia que hicimos en burbujas, ¿no? El mismo n que va disminuyendo, ¿no? Y haciendo las comparaciones. Tu caso base tiene que ir comparando, ¿cierto? ¿Cuándo toca caso base? Cuando el elemento que pisas es mucho más pequeño o igual que el elemento que quieres meter, ¿cierto? Si el elemento que estás pisando es igual o más pequeño, ahí lo tenés que meter al nuevo elemento. Y tu caso base tendría que escribir en esa posición al elemento que quieren insertar y tu vector debería estar completo. ¿Por qué? Porque entre las llamadas recursivas de buscar la posición tú que has hecho, recorrer una posición a la derecha de cada uno, ¿sí? Entonces es un poquito más desafiante que el burbuja, pero definitivamente ya lo pueden hacer. Ya no sé si alguien tiene alguna pregunta sobre este ejercicio para que lo puedan resolver ustedes ahora. No hay pregunta. Ya, bueno, tenemos 10 minutos de clases, no va a dar tiempo. El viernes no estoy segura si hay clases, no sé si es el feriado el viernes o el jueves, la verdad que no sé. De todas maneras, miren, lo dejo como una pregunta, les he dado tips de la estrategia y algo que me gustaría explicarles, déjenme, voy a congelar un poco, por si no se me van a copiar. Esto de acá. Déjenme ver qué parte les paso. Es que esto no hemos tenido esta situación nunca. Entonces quiero mostrar que sí lo pueden hacer. A ver, acá lo voy a escribir. Ya. Ahorita casualmente van a necesitar
ustedes aumentar el tamaño del vector. Al principio de la clase creo que lo expliqué. Miren, seguro que dentro de su algoritmo recursivo van a necesitar definir un vector temporal, ¿ya? Ahí está. Y ustedes lo definen con el new int, pero acuérdense que ahí le dan la longitud que corresponda, ¿sí? Longitud más 1, supuestamente longitud es la dimensión, ¿sí? Como ustedes van a meter uno nuevo, este vector temporal aux tiene que ser uno más que el que tenías, ¿sí? Y acá se supone que vector D, ¿sí? Es el vector original. Lo que queremos hacer es copiar, ¿sí? Entonces, miren, ustedes le acrecentan el tamaño, ¿ok? Y luego van a intentar esto, ¿sí? Asignarle al vector nuevo, aquí, aux, asignarle vector D, ¿ok? Ahora, aux es más grande, ¿sí? Que vector D, entonces lo que quiero que intenten es hacer la asignación directa para que no tengan el tema de tener que copiar. Ahora, si esto no lo puede hacer porque no, esta versión de Builder no lo acepta por el tamaño de dimensiones que es una más que la otra, no te va a quedar de otra que hacer una copia. Vas a crear un algoritmo de copiar, ¿sí? Copiar uno por uno del vector D al vector aux, ¿sí? Entonces el vector D, acuérdense, en ese ejemplo era el original y aux es el destino, ¿sí? De todas maneras, si no les funciona hacer esa asignación, lo pueden hacer de esa manera, ¿ya? Y como aux es temporal, ojo con eso, como aux es temporal, no se olviden hacer el delete. El delete, si no me equivoco, va así, ¿sí? Ah, no, back, ¿no? Delete back. El vector es aux, delete aux, ¿sí? Es que aux fue temporal. Si lo he declarado un ratito y lo ocupo, claro que después de haber hecho esto, seguramente acá hay cosas que vas a hacer, ¿no? Pero finalmente cuando ya hayas terminado de hacer lo que tenías que hacer, ¿sí? Podés tú eliminarlo, ¿ya? El vector aux, ¿ya? Entonces solamente son sugerencias de lo que puedes hacer en algoritmo. De todas maneras, también puedes ir al copiado de uno a uno y creas tu algoritmo recursivo para copiarlo y listo, ¿ya? Entonces piénsenlo ahora que están fresquitos con el ejercicio que hicimos de vectores y vamos a ver si alguien me puede pasar un pseudocódigo, ¿sí? No, la función, algo así como esto, ¿no? Que me pasen esto, ¿no? Para que podamos decir si está bien o no y lo pasemos a los demás, ¿ya? Me lo pasan al grupo de WhatsApp, no al personal porque ahí se va a perder. ¿Listo? Y la siguiente clase continuamos con ordenación, ¿ya? ¿Alguna preguntita más, jóvenes? Esto va a estar en la plataforma, ¿no? El, el ejercicio propuesto al WhatsApp se lo voy a pasar ahorita, ¿ya? Ok. Pero ok, el video sí está en YouTube, solamente que yo ya pido que ustedes tomen sus notas y apuntes, ¿listo? Ya no estoy editando nada del material, solamente el video de YouTube, ese sí va a estar mañana, ¿ya? Ok, nos vemos entonces, jóvenes, pasen buenas noches, hasta luego. Hasta luego, ingeniera, gracias. Inge, una pregunta. Ujú. ¿La versión embarcadera está disponible también para Mac o solo para Windows? No? No, no, la verdad que nunca vi para Mac. En todo caso, en Mac tendrías que utilizar un virtualizador
tienen su virtualizador de Windows, que le podés instalar una máquina virtual de Windows a Macintosh. Eh, Hasta donde yo sé, ellos mismos te lo configuran, porque es medio complejo. Es un software de virtualización, pero nunca lo he instalado, solamente lo he visto funcionando. Es un software que te permite instalarle Windows 10 o el que tú quieras y te virtualiza sin problema, ¿no? La mayoría de las cosas. Ahora, no he visto versión de RAID o de Embarcadero para Mac. En todo caso, entrate a Embarcadero, a la página oficial, y ahí debería haber información sobre eso. ¿Listo? Vale, Inge, muchas gracias. Bueno, nos vemos entonces. Hasta luego, jóvenes. Inge, Ok, dime. disculpe, la clase del viernes la subió a YouTube. ¿No? Es que no lo Sí, vi. está. Ujú, ahí Ay, está. Ok, ya. entonces nos vemos. No se olviden de resolver esto. ¿Listo? Hasta luego.